¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre la obsolescencia programada. Y pues bueno, primero hay que definir qué es eso de obsoleto. Hay que aclarar que no se refiere a que las cosas ya no sirvan, simplemente se refiere a que ya no son actuales, ya no son de uso actual, que han quedado claramente anticuados. Más bien se refiere a eso, a lo anticuado de algo, pero no se refiere a que ya no sirva. ¿Sale? Un ejemplo, una máquina de escribir. No es que ya no sirva, porque tú puedes tener una máquina de escribir en casa, ponerle una hoja y utilizarla. Finalmente sí funciona. Pero entonces no se refiere a que no funcione, simplemente que ya no sea actual. Estamos de acuerdo que la mayoría de las personas ya no utilizamos máquinas de escribir. ¿Por qué? Pues porque se nos facilita más trabajar con una computadora. Con una computadora simplemente te equivocas, puedes borrar, puedes escribir, puedes ponerle colores, cosas que no podrías hacer con una máquina de escribir. Simplemente para borrar con una máquina de escribir tenías que poner una hojita más o menos de este tamaño y estar escribiendo, pero se iba a ver muy feo. Y simplemente, pues conforme estuvieras utilizando la cinta de la máquina de escribir, se iba haciendo cada vez más tenue. Entonces, no es que ya no funcione una máquina de escribir, simplemente es algo anticuado. Entonces, definiendo obsoleto se refiere a algo que en la actualidad queda anticuado o que ya no es del uso continuo. Muy bien, en la obsolescencia programada, pues tenemos graves problemas. Graves problemas porque nos afecta, primero que otra situación, nos afecta a la naturaleza, ya que hoy los desarrolladores, y me refiero a desarrolladores no nada más de software, me refiero a desarrolladores de productos, desarrolladores de prendas, desarrolladores de nuevos materiales, desarrolladores de todos los productos que consumimos y que los lanzan al mercado. Hacen cada vez más productos con más rapidez, porque pues bueno, estamos en una era de la tecnología, de la información, de que todo debe estar actualizado constantemente. Se crean más bien productos pues a velocidades abismales, y pues esto hace que lo que funciona hoy correctamente, mañana simplemente se convierta en algo ya no tan usual, ya algo obsoleto. Vamos, no vamos a algo tan lejos. Simplemente cuando cambia de temporada las personas utilizan ropa conforme la temporada, es decir, primavera-verano, otoño-invierno, y ahí ya tenemos un tipo de obsolescencia y que también está programada. Entonces, bueno, también tenemos obsolescencia de función. La obsolescencia de función, ¿a qué se refiere? Cuando un producto es sustituido por otro con capacidades que, bueno, capacidades y características superiores. ¿Cuál podría ser un claro ejemplo de la obsolescencia de función? Claro, ya no es que no sirva, simplemente que salió un producto con capacidades pues superiores. El ejemplo sería un iPhone. En la historia del iPhone, pues bueno, no nos remontamos hace 50 años, nos remontamos hace poquitos años. Yo tengo 31 años y yo he visto todas las generaciones de los iPhone. Tenemos el iPhone primera generación, iPhone segunda generación, que era el 3G, el 3GS, que era tercera generación, iPhone 4, cuarta generación, iPhone 4S. Fíjate, o sea, 4 y 4S ya cambiaban de generación. El 4 era cuarta generación y el 4S ya era quinta generación. Después el 5, que era sexta generación. Y pues bueno, ahí no la podríamos pasar hablando de iPhone, de iOS, de Android. Entonces, si te das cuenta, no es que un iPhone dejara de funcionar. Vamos, simplemente un iPhone, ¿para qué era? O bueno, ¿para qué fueron creados los teléfonos celulares? Para llamar, ni siquiera para mensajear, no te lo imagines para eso. Simplemente era para realizar llamadas o recibir llamadas. Y estamos de acuerdo que un iPhone primera generación todavía puede recibir llamadas a comparación de un iPhone X. Ambos pueden realizar llamadas, ambos pueden recibir llamadas. Los dos podrían tomar fotografías, tomar video, pero estamos de acuerdo que en diferente pixelaje va cambiando el tamaño de almacenamiento, las versiones, aunque está programado por el mismo por la misma empresa o bajo el mismo sistema operativo, pues estamos de acuerdo que van avanzando las versiones, porque pues bueno, la tecnología va cambiando de manera abismal. No nos vamos tan lejos, ni siquiera por año sale como que un iPhone.
en un año estamos de acuerdo que hay veces que salen uno o dos versiones diferentes, mientras antes para poder avanzar se tardaban 1, 2 años. Simplemente las máquinas de escribir cuánto tiempo duraron. Y habían momentos en que las personas ya tenían computadoras de escritorio, tenían laptop, pero también alternaban con el uso de la máquina de escribir. Y hace no muchos años, te estoy hablando de hace 20 años, todavía se utilizaba de manera muy frecuente la máquina de escribir, mientras otras personas ya utilizaban la computadora. Entonces, pues la obsolescencia de función se refiere a cuando un producto es sustituido por otro, no porque ya no sea tan funcional, simplemente porque el otro producto ya tiene características totalmente superiores. Aquí tengo un ejemplo. Este es un iPod. Es un iPod generación 2. Vamos a bajarle un poquito el brillo para que se distinga. Este iPod generación 2 funciona, claro que sí funciona, ¿eh? Y era de ese tiempo, pues de los de mayor potencia. No se alcanza a distinguir, pero era de 32 gigas, imagínate, 32 gigas para ese tiempo. ¿Funciona? Sí, todavía funciona, la batería todavía le funciona bien después de tantos años. O sea, estamos hablando de que no era un producto chafa, no es un producto que ya no funcione después de tantos años, simplemente que salieron iPods o iPhone con mejores capacidades. Simplemente este no tenía cámara integrada. Y ahorita ya si a un niño le hablas de que su celular no tiene cámara, no lo quiere simplemente. Cualquier persona ya no quiere un celular que no tenga cámara, que no grabe video, que no grabe audio, que no pueda reproducir buenos juegos. En este pues no hablamos de algo tan malo, ¿eh? Te puedo decir que tiene juegos bastante buenos y que finalmente todavía funciona, pero fue sustituido por sus compañeritos, ¿no? Que finalmente funcionan mucho mejor, tienen mejores capacidades. Este procesa bastante bien, no se calienta. Estamos en el 2020, funciona bastante bien. Mira, ahí está. Se escucha bien, reproduce bien, tiene buena velocidad. No hay ningún problema, ¿eh? Te lo juro que no hay ningún problema. Ese es un ejemplo de la obsolescencia. Tenemos también la obsolescencia de calidad. ¿Cuál es la obsolescencia de calidad? Pues esta se refiere a una obsolescencia cuando el producto va cambiando por el mal funcionamiento programado. O sea, esto sí es lo contrario a la de obsolescencia de función. En esta sí te programan que dentro de poquito tiempo un producto ya no funcione de manera correcta. Un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de la obsolescencia por calidad? Pues simplemente tus baterías de los celulares. Aquí tenemos un celular, las baterías funcionan por ciclo de carga. Haz de cuenta que una batería te trae 2000 ciclos de carga, 3000 ciclos de carga. Es decir, cada que cargas la batería y se descarga por completo, te estás acabando un ciclo. Entonces, si tenemos 3000 ciclos de carga, quiere decir que 3000 veces la cargas y la descargas, va a ir disminuyendo su tiempo de vida. Entonces, no es lo mismo la calidad de vida que tiene un celular con una batería que acabamos de comprar hoy, que si lo comparamos ese mismo celular con esa misma batería dentro de 6 meses, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor, aunque te cargue un 100% y te dice aquí erróneamente que es un 100%, la verdad ya no es un 100%, estamos hablando de que es un 80% real. Entonces ahí tenemos la obsolescencia por calidad. Los programadores o los creadores de hardware o de software crean productos que saben que dentro de poquito tiempo ya no van a servir, pero ellos lo programan así. ¿Para qué? Pues por cuestiones de mercadotecnia, si no a una empresa no le convendría. Ejemplo, Volkswagen tuvieron que sacar de mercado el sedán, o el que le decían el escarabajo, porque era o el bochito, era un carro bastante barato para mantenerlo. Podrías comprar refacciones muy baratas y pues bueno, tuvieron que sacarlo del mercado, porque imagínate, podrías comprarte un bochito por bajo costo y un Jetta, que estamos de acuerdo que no sale tan barato. Sin embargo, aunque sea un Jetta y que no es tan caro en una agencia, las refacciones no son tan caras como las de un BMW, como las de un McLaren, como las de un Ferrari, o un carro de super lujo, un Alfa Romeo, imagínate. No lo podemos comparar, pero que hablamos de todos modos de buena calidad. También hablamos de la obsolescencia de deseo. La obsolescencia de deseo se da, un ejemplo, las mujeres. Y no me refiero a las mujeres de una manera misógina, me refiero a las mujeres
que por ejemplo compran, no sé, unas zapatillas. Compran unas zapatillas el día de hoy y dentro de 15 días, un mes, no es que las zapatillas ya no funcionen, no es que las zapatillas ya estén feas, simplemente el deseo las impulsa a comprarse otras zapatillas. O sea, también tiene que ver la situación de la moda, lo que otra persona viste, lo que la temporada y la tendencia te mande, lo que las pasarelas te manden. Entonces eso también te va dando el deseo. Hay veces que tú vas a un centro comercial y vas destinado a comprar ciertos productos. ¿Cuál es la problemática de esto? Que al comprar ciertos productos, eh, tú llevas un presupuesto. Pero si empiezas a ver algo por moda, o en este caso por el deseo, por las vitrinas que te exhiben, pues utilizando sus lámparas, sus colores, utilizando muchas estrategias de mercadotecnia, hacen que tú empieces a desear cierto producto que aunque no lo necesites, pero lo quieres. Dices, ok, ya tengo 20 zapatos o ya tengo 5 pares de tenis, pero lo quiero. Sé que funciona lo otro, sé que sí sirve, sé que nada más los he utilizado otro, pero lo deseo. Y ese es el problema de los aparadores. Date cuenta, hay empresas como Walmart y Aurrera, que Aurrera es una bodega. Date cuenta en los plafones, date cuenta en el tipo de iluminación y compáralo con Walmart. ¿Qué pasa con Walmart? Pues te manejan otro tipo de iluminación, otro tipo de aparadores, te manejan otro tipo de costos, otro tipo de calidades en frutas, en verduras, se ven más grandes, se ven más coloridos. Y pues bueno, esto hace que aumente el costo. En los centros comerciales hay algo que se le llama un planograma. El planograma es cómo están organizados los productos de manera estratégica para que el consumidor cuando llegue, lo primero que ve es normalmente lo que está a la moda o lo que está en tendencia, y que normalmente al consumidor hay veces que no le importa si está barato, si es caro o si sustituye algo hasta de su canasta básica. Con tal de tenerlo por el puro deseo, es capaz hasta de, pues, pues de quedarle a deber a bancos, a empresas. Vamos con los ejemplos de Coppel. ¿Cuántas personas hay endeudadas que tienen un iPhone de segunda generación, de última generación, perdón, que le costó 32,000 pesos o 30,000 pesos? ¿Y cuál es el problema? Que le pides que te deje hacer una llamada y simplemente no tiene para hacer una llamada, no tiene para hacer un mensaje. O a lo mejor lo tiene en plan, pues bueno, en el mejor de los casos lo tiene en plan, pero en el peor de los casos lo está pagando muchos meses sin intereses, toda esa onda, que finalmente al año ya lo terminó de pagar, pero genera interés, interés, interés tras interés. Y cuando lo ha terminado de pagar, pues resulta que ya pasaron 3 o 4 generaciones más de celulares. Y resulta que ya es obsoleto su celular. Y ahí va y otra vez compra otro celular. Entonces, ese es el problema del deseo. Que también el deseo y la obsolescencia se llevan muy bien de la mano. También tenemos obsolescencia incorporada. La obsolescencia incorporada es algo controversial porque podría considerarse pues un delito. Imagínate, ya hasta la obsolescencia, hacer algo obsoleto es algo, pues un delito. ¿Por qué? Pues porque le realiza, o bueno, le da un tipo de problema económico al consumidor, ya que pues este producto hay veces que no dura, hay veces que un producto te puede salir muy caro, y hay veces que piensas que porque algo es muy caro es bueno, hay veces que porque piensas que algo es muy barato es de mala calidad, pero no en todos los casos, hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, hay veces que tú compras un producto, tú lo ves muy caro, pero está muy caro, ¿por qué? Porque es de moda. Al ser de moda, pues vas, lo compras y resulta que lo utilizas un mes, 2 meses y no supera tus expectativas. Quiere decir que ya pagaste muchísimo y finalmente no te funcionó, y hay veces que pues sigues utilizando el otro producto. Llega a pasar eso a veces hasta con los productos, no sé, chinos, que se comen animales y que finalmente estos animales no es que les dé, no tengan algo curativo, ni siquiera son ricos. Simplemente que como es un animal que no es tan popular, o que no es un animal que haya mucho, entonces cuando no hay mucho un producto es más caro. Pues es la ley de oferta y demanda. Si hay mucho un producto, entras en la ley de la competencia perfecta. Entonces si un producto es mucho, 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 ¿qué va a pasar? Normalmente es más barato. Pero si un producto escasea, quiere decir que va a ser más caro, y así pasa con algunos animales. Y lo vemos con esta situación de China. A veces que un animal ni siquiera es rico,
pero escasea, y al ser escaso pues va a aumentar, ¿sale? Entonces es hasta como esos estereotipos de mujeres o de hombres que están en las pasarelas, entre más delgadas, entre más delgados o fornidos, entre mejor color de piel tengan según los estereotipos, pues bueno, se venden finalmente más caros para las pasarelas, para las revistas. Date cuenta, cuando vas a un centro comercial, pues no ves al típico mexicano, y no es que esté discriminando, simplemente no ves al mexicano promedio como nosotros, que esté ahí en un aparador, simplemente ves personas que ni siquiera son mexicanas, son extranjeras, con un falso estereotipo para el mexicano, rubio, ojos azules, ojos verdes, aclaro, no quiero decir que no haya mexicanos con esas características, pero no es como que nuestra naturaleza del mexicano. Simplemente date cuenta el caso de Yalitza, que muchos lo ofendían y toda esa situación, pero pues bueno, no vamos a entrar en controversia. Pero eso pasa con la obsolescencia incorporada. Fíjate en dónde se mete. Se mete hasta en la religión, en la cultura, en las costumbres de las personas. Y pues bueno, llegan a perjudicarte económicamente. Todo esto de la obsolescencia te perjudica económicamente. También tenemos la obsolescencia psicológica. ¿Qué es eso de la obsolescencia psicológica? Pues hace que un producto se le meta mucho al consumidor. ¿Cómo se te mete un producto a ti como consumidor en la cabeza? Pues bueno, por los comerciales. Date cuenta, no se te había antojado un refresco, pero resulta que estás viendo una película y te sale un anuncio y es la Coca-Cola o es el Gansito o es X producto. No se te antojaba, pero de repente, de tanto que te empiezan a bombardear, se te empieza a antojar. Hay veces que no estás ni siquiera esperando comprar algo y entras a YouTube o entras a Facebook, y en YouTube, ¿qué pasa? Te sale el anuncio de algún chocolate, de algún producto que tú no estabas pensando en comprarlo, pero te empiezan a bombardear con toda esa información. Yo creo que a todos nos ha pasado que vas pasando por algún lugar y ves algún producto, de repente huele rico, tú no pensabas comprarlo y ¿qué pasa? Lo terminas comprando, y ves que hasta te terminas endeudando o te llegas a quedar, no sé, sin el pasaje, sin algo que tú sí planeabas comprar por el simple antojo, porque se te metió psicológicamente. La obsolescencia tecnológica, esta es de la que la mayoría de las personas hablan, pues tiene que ver mucho con la actualización del software, la actualización del hardware. Ejemplos: tú puedes comprar ahorita un celular y dentro de 6 meses o un año ese celular ya no te va a servir mucho, que digamos. Claro, si son llamadas, si son mensajes, fotografías, sí te van a servir. Pero ¿cuál es el problema? Estamos de acuerdo que cada mes van sacando actualización de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, y fuera de hacerlo más ligeros, lo que hacen es que los convierten en software más pesados. ¿Por qué los hacen cada vez más pesados? Pues principalmente para que tu memoria RAM, para que tu procesador, para que tu memoria interna se vaya saturando. Va saturando la memoria de tu celular. ¿Qué pasa con esto de que se va saturando la memoria de tu celular? Pues parecería que tu celular se convierte en algo obsoleto, pero la verdad es que sigue funcionando. O sea, si tú desinstalas Facebook de tu celular va a seguir funcionando. Si tú desinstalas YouTube de tu celular, va a seguir funcionando. Pero es que entonces empezamos con la problemática de la obsolescencia tecnológica, que aunque algo sí funcione en verdad, las aplicaciones o las actualizaciones de las aplicaciones te convierten a tu celular en algo obsoleto, porque cada vez van siendo más pesadas, consumen más recursos en segundo plano, se van consumiendo tu batería, consumen cada vez más internet, aunque bueno, aclaro que hay unas versiones light que sí te ayudan, pero finalmente van convirtiendo a tu celular en algo obsoleto, se lo van acabando más rápido, poco a poco se lo tienen que ir acabando, para orillarte a que vayas comprando un nuevo dispositivo. Funciona, pero se convierte en algo obsoleto. Ya habíamos dicho que el obsoleto significa que ya no es tan útil, que ya no se utiliza en este momento, es decir, que ya no está a la vanguardia, ya no está a la moda, ya no está en tendencia. A eso se refiere lo obsoleto. No que ya no sirva, solamente ya no está en tendencia, vamos a dejarlo así. Y pues bueno, la obsolescencia programada es todo esto que te acabo de englobar. Es un fenómeno que desafortunadamente afecta mucho a la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque aunque ya no te gusta tu celular, sí funciona. Algunas personas que hacen lo guardan en un cajón como recuerdo, pero otras personas ya no utilizan un producto y ¿qué hacen? Lo tiran. Pero desgraciadamente no tenemos una buena cultura del reciclaje. ¿Y qué es eso? Pues bueno, va a quedar en cualquier basurero, no se recicla de la manera correcta
y finalmente daña la naturaleza, aparte pues porque, pues bueno, mientras están creando algunos tipos de plásticos, de materiales, contaminan, utilizan agua obviamente, y pues bueno, esto hace que nuestra naturaleza se vaya degradando por el alto consumismo. O sea, ya son cosas que no necesitamos. Nos estamos acostumbrando a eso, a cosas que no necesitamos, pero que están de moda y finalmente estamos adquiriendo. Y es un problema que le está dando en toda la torre a la sociedad y no nada más a los mexicanos, también hablamos de una sociedad a nivel internacional. Y entonces, pues bueno, esta es la problemática de la obsolescencia programada. Y pues bueno, podríamos seguir hablando de esto de la obsolescencia, pero bueno, espero te haya servido este pequeño video, donde sí englobamos pues varios temas de la obsolescencia. Y pues, sí me gustaría, si es posible, no sé, que hagas tus anotaciones, algunas dudas que quieras expresar, exprésalas y tal vez las tratamos en otro video. Y pues bueno, yo soy Yuri y por el día de hoy fue todo.